lo comparto yo también, ¿verdad? Y ahorita te avisan. Ya estamos en vivo en Facebook, a través de la plataforma de Facebook para Consciente e Inconsciente, y damos la bienvenida a todas las personas que se vayan conectando. En lo que se van conectando, vamos a también a poner el en vivo para Instagram a través de otro dispositivo que estamos ya transmitiendo en vivo. Dice que está avisando a los seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, que como pueden ver, los que están en Facebook, hay una nueva cara. Porque esa, aunque ustedes no lo crean, no es Charo. Parece, pero no es Charo. Se llama Juan Vicente. Juan Vicente, mira, no masculino se unió. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo a ver, le voy a decir transmitir con, y entonces voy a poner enviar solicitud. Ahí está. Okay. ¿Te tiene que llegar una solicitud ahí? Sí. Ya estamos. Ya estoy también en Facebook, digo en Insta también, que aquí no me aparece. Está la bolita circulando diciendo que ya, pues como que ya te está diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Entonces, yo creo que en unos segunditos se conecta y te conectas. ¿Dónde están las mujeres? Ese es nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a los que ya se están conectando. Bienvenidos al programa. Ya te me desconectaste. ¿Por qué haces esas cosas, Juan Vicente? Sí, no sé, espera, ya estoy acá, ya estoy, ¿no? Pero ya sí, estabas, ¿no? Ya estoy. Ya estabas como empezando. Ya estoy. ¿Ya me ves tú? Creo que ya. Sí, yo te veo. A ver. ¿Me ves? No. No. Juan Vicente. ¿Me escuchas? Te escucho, pero te escucho aquí. Ajá, yo sí te estoy viendo aquí en Insta, pero no sé por qué a mí no me ves. A ver, espera. Ahí estoy, creo, de nuevo. Aquí estás. A ver. A ver, mira, aquí me aparece un algo. Ajá. Enviar solicitud. Ya te envié solicitud. Ya, ok. Esperando a Juan Vicente de nuevo. Okay. Estamos saludando a la gente. ¡Ahí estás, Juan Vicente! Ya te veo. Ya, ahora sí. Ya, sí, al fin. Sí, ya, al fin. ya está preguntando, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está Charo? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy. ¿Dónde está Charo? Y mientras vamos dándole, saludando a las personas que están llegando. ¿Tú me escuchas con eco? Sí. Estamos conectados en ambas plataformas, recuerden. Yo no, yo te estoy escuchando bien, ¿eh? Pero no sé si te escuchas en Instagram. Si alguien de Instagram nos puede informar si se está escuchando eco. Ay, miran, alguien nos saluda y nos dice hola y adiós. Ok. Ahí estás, pero no te ves. Ahí te ves. Sí, yo sí te escucho con eco. Ok. Probablemente tenga que ver con audífonos. En lo que lo vamos arreglando, les doy la bienvenida a todos ustedes. Dicen aquí, Otero, que se escucha bien. Espero que me escuchen bien a mí. Pero sí, claro, en lo que damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña martes con martes en el programa de Consciente e Inconsciente, a través de la plataforma de Facebook y a través de la plataforma de Instagram para los en vivos. Este es un programa de radio de Ibero Radio, que también se transmite a través de la plataforma de Ibero, y también a través de, nos retransmiten en Torreón. Y como estas presentaciones siempre las hace Charo, yo nunca me he acordado bien de decir las cosas como debe ser. De verdad, Vicky, perdóname, porque no sé. Pero bienvenidos sean todos ustedes a este programa de Ibero Radio, en donde vamos a hablar de la masculinidad. ¿Cierto? En lo que Juan Vicente se vuelve a conectar, ya otra vez te metiste. ¿Por qué te me vas? Sí, porque ya estoy. Espero no escucharte ya con eco, es que no sé qué está pasando. A ver, espera, ya. Creo que, a ver, Mira, sí, ya. La verdad es que no te tienes que preocupar mucho porque esto con la Charo pasa todas las veces. Es que sí te sigo escuchando. Bueno, creo que te sigo escuchando con eco, pero
A ver, ahí voy a No, empezar a sí, hablar. sí te sigo escuchando. Y quité mi audio, pero no sé por qué sigo escuchándote. Con eco. ¿Pero me escuchas en ambas plataformas? Sí, sí, sí. Te escucho en Insta y te escucho acá en Face. Habrá que silenciar alguna de las dos, la que tú quieras. Sí, pues entonces me salgo de Insta, ¿no? Porque si no voy a... Ay, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Voy a hablar solito en Instagram o les decimos a todos que se Ah, vengan no, para bueno, acá? entonces, a ver, entonces me salgo de Face. No, tampoco, no seas así, qué grosero. Nos vas a dejar toda la gente que se conecta. Bueno, a Ya nos ver, están ay, saludando muchísima gente. Eh, sí. Ay. Bueno, a ver, creo que ahí puedo irlo manejando. A ver, creo que ahí puedo. sí, a ver, si me sigues escuchando con mucho eco. Parece que la gente no nos está escuchando con eco. Sí, Oigo un no sé qué. pequeñísimo eco, pero bueno, si te es muy molesto, Sí, a ver, trataré, intentaré. ya otra vez te Ah, saliste. Qué barbaridad. Qué a ver, cosas. Ahí está. ¿estoy? Sí, ahí estoy. A ver, ahí me escuchas mejor. No sé, sigo escuchándote con eco. Qué barbaridad. Bueno, empezamos el programa y vamos viendo cómo nos funciona. Sí, Hablemos de masculinidad. Juan Vicente, me da mucho gusto de verdad invitarte. Yo es la segunda vez que te veo. Ya te me desconectaste. ¿Por qué? Porque eres una persona que así funciona en la vida. ah, Este, mira, va. fíjate que me están diciendo que sí se escucha perfecto. Bueno, se escuchaba perfecto a ambos. Pero bueno, a ver, estoy aquí con Juan Vicente. Voy a desconectar ahora mi audio de la computadora para que te escuche la gente mientras te conectas. ¿Está bien? Sí, va. Si te puedes volver a conectar. La A ver. fanpage universitaria. Ah, mira, dice Vicky, mientras tanto. Se publica en la Ah, fanpage de Medios Universitarios Ibero Puebla, se retransmite en el streaming de Ibero Radio Puebla, que es www.iberopuebla.mx /Ibero Radio, los días miércoles a la 1 de la tarde. Y por Radio Ibero León, los martes a las 6 de la tarde. Por Torreón, no, mi querido Ángel, qué barbaridad, qué escándalo que no le transmiten Torreón y yo haya dicho Torreón. Pero en Ibero León. Este, a ver, dice, ver, voy a volver a a ver. darte Sí, aceptar intentar. y dice que Sí, sí. espera. A ver, Muchas espera. gracias, Vicky, de verdad una disculpa. El Charo hace esas cosas y hoy no tenemos a Charo, porque hoy no tenemos a Sí. las mujeres. Bueno, A ver, entonces voy a conectar aquí otra vez mis audífonos. Listo. sí. Juan Vicente, hoy las mujeres están en esta, no sé si llamarlo celebración, pero hoy además están en este proceso en este movimiento. El 9, ninguna se mueve. El día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer, el día 8, y el día de hoy la Ibero nos mandó un comunicado desde ayer para decirnos que las mujeres podían unirse a este movimiento como una forma de protesta. Y entonces por eso la idea del día de hoy fue invitar a Juan Vicente y entonces hablemos dos hombres, dos masculinidades o lo que quiera que sea que representemos sobre este movimiento que nos está afectando y que nos está moviendo a todos. Sobre todo porque parece ser que, y esto me lo propusiste tú, eh, hay que hablar, en estos días también hay que hablar del mandato de la masculinidad. Cuando tú hablas del mandato de masculinidad, ¿a qué te refieres, Juan Vicente? A ver, me dice que tú aquí en Facebook está apagado tu micrófono. Yo te escucho, pero aquí en Facebook está apagado tu micrófono. Entonces la gente no te está escuchando a ti.
ahí. Ahí ya te escucho. Ahí también. Ajá. Sí, creo que también con un ligero eco, pero creo que mejor. Ok, muy bien. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y bueno, el mandato de masculinidad, pues sí, bueno, esta pregunta de dónde están las mujeres, creo que en este paro nacional de mujeres que estamos viviendo, también creo que es una gran oportunidad para que pensemos los hombres, o sea, yo pensaba también esto de un día sin las mujeres y un día con nosotros, o sea, los hombres entre nosotros, qué podemos pensar sobre lo que implica el 8M, lo que implica el 9M y lo que nos atañe con respecto a este suceso o a estos sucesos, ¿no? Y creo que justamente el concepto que nos da mucha luz para responder a ese interrogante de qué nos toca a nosotros, qué nos atañe, qué podemos hacer, que es una de las preguntas que también surgen, ¿no? Bueno, ¿y los hombres qué podemos hacer frente a esto? ¿No? O incluso algunos han hecho esta pregunta de cómo podemos ayudar a las mujeres, ¿no? Que también es una pregunta que a veces se vuelve pues, muy debatible, si los hombres podemos ayudar a las mujeres. Entonces, creo que el concepto de mandato de masculinidad, que es un concepto que propone Rita Segato, que fue una autora de la que estuvimos hablando en diciembre, ¿te acuerdas? En el programa anterior. Justamente ella propone esa categoría de mandato de masculinidad, ¿no? Y ella lo define de una forma que creo que es muy sencilla de entender para los hombres, que es que es aquel mandato que nos exige mostrarnos hombres todo el tiempo. Ok. Aquello que nos exige es como una especie de una ley interna que nos obliga a obedecer y a pertenecer a una hermandad masculina. O sea que la cuestión de la hombría va asociada a una especie de corporación masculina, que también le llama así Rita, ¿no? O sea, es una corporación, es una hermandad, y dentro de esa hermandad hay reglas y hay normas, y hay jerarquías también, ¿no? Entonces, y ese mandato, pues justamente nos los van imponiendo desde que somos pequeños, desde que ingresamos a la vida en sociedad, desde que pasamos de ser niños a ser hombres en la sociedad, ¿no? Entonces, esta cuestión del mandato también nos alumbra mucho sobre los feminicidios, que es algo que también se está visibilizando mucho con el 8M, ¿no? Y con el 9M, que el paro nacional precisamente es una simulación de la desaparición de niñas y mujeres en México. Entonces, esta cuestión del mandato de masculinidad se conecta muchísimo con eso, porque también es, bueno, ¿y qué tiene que ver el mandato con los feminicidios? ¿Qué tiene que ver con las violaciones? Bueno, entonces vamos a ir desmenuzando esto, ¿no? Pero sigo como hablando del mandato de masculinidad. Entonces, Rita ha dicho también algo que luego en los espacios feministas genera un poco de escozor, y podemos también dialogarlo aquí, por supuesto, pero justamente basándose en esta concepción de que el mandato de masculinidad nos exige ser hombres sin que nosotros lo elijamos desde pequeños, o sea, no es una cuestión de que estamos en elección de, bueno, yo decido que voy a ser hombre de esta forma, ¿no? Sino que es impuesto. Ella asegura que la primera víctima del patriarcado son los hombres, antes que las mujeres. La primera víctima del patriarcado somos nosotros. Somos los hombres. Exacto, somos las primeras víctimas del patriarcado, son los hombres que son victimizados por este mandato, que no elegimos, en el cual se nos ordena ser hombres de determinada forma. Y ojo, o sea, no estoy diciendo con esto, ni tampoco lo entiendo así en palabras de Rita, que estemos diciendo que la violencia que hay hacia los hombres, porque aquí sí estamos asegurando que hay una violencia hacia los hombres, pero esa violencia viene por parte de otros hombres. No es una violencia que viene de las mujeres, como luego se ha caricaturizado, ¿no? Como los hombres también nos matan, los hombres también nos matan. Sufren, y ¿no? también a nosotros hacemos, y nos va mal, ¿no? Sí, exacto, no va por ahí. Es una violencia que viene de parte de otros hombres hacia otros hombres por esa obligación de pertenecer a esa hermandad masculina y de obedecer las reglas que imperan en esa hermandad masculina, que es esta demostración que se tiene que hacer diariamente de que somos hombres.
demostrar la hombría. ¿Qué es lo que tiene que ver con esta, o sea, tengo que portarme muy hombrecito? ¿A eso te refieres con esta demostración? Tengo que ser el proveedor y tengo que mostrar a los demás que yo puedo y que los hombres no lloran. ¿A eso te refieres? Claro, y a otras cuestiones, hasta incluso juegos, ¿no? Que empiezan desde pequeños y que van encaminados a mostrar esa hombría, espectacularizar. Rita también utiliza mucho esta palabra, que la potencia masculina necesita espectacularizarse, tiene que demostrarse, se tiene que demostrar. Y en muchos casos la demostración de la hombría, pues consiste en actos muy crueles como la violación o el asesinato, o el desmembramiento de cuerpos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la capacidad para mostrar esa hombría viene de esa presión por ese mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, hay juegos desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, yo sí recuerdo juegos que desde pequeños, cuando estaba chiquito, implicaban matar a un animal. Y eso, quien mataba a ese animal, ¿no? Y era capaz de, frente a los demás, mostrarse así, con esa baja sensibilidad, pues era como el patriarca, ¿no? Era como, ese sí es un hombre, ¿no? Porque lo está haciendo y no siente nada, no le mueve matar a ese animal, ¿no? Y además toda esta cuestión de atraparlo, ¿no? Era como de admiración, ¿no? Ese es un ejemplo también de cómo desde pequeños tenemos o nos vemos obligados a demostrar la hombría frente a los otros. Ayer justo hablaba con un amigo que me decía, ¿te acuerdas de tal amigo de la prepa que era un gandalla, que era un abusivo, pero era el ejemplo a seguir, ¿no? Él jugaba, o sea, nos golpeaba a todos, las podía todas, tenía a mujeres detrás de él y entonces él demostraba sombría, mostrando sus coches, mostrando como, sí, su cuerpo, muy desde el lugar de imponerse y decir, aquí estoy, ¿no? Como esta persona era de alguna manera una persona a la que debíamos admirar, una persona a la que debíamos de alguna manera seguir, porque él sí era hombre, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que sí era, él sí las podía todas, ¿no? Claro, claro. Y la impresión que teníamos en ese momento era que de alguna manera, nosotros no estábamos bien porque no hacíamos lo que él hacía, ¿no? Que le valía madre, que le valía gorro, toquetear a las mujeres, decirles de cosas, gritar, ¿no? Mostrar esta parte. Eso, ese es el juego al que nos vemos obligados. Exacto, exacto, y que no elegimos, es lo que dice Rita, que no lo elegimos. Entonces, por eso es que ella comprende ahí a los hombres como una víctima. Y hay algo muy, muy, a mí me movió mucho esto que leí de Rita hace algunas semanas en una entrevista, ¿no? Que hablaba sobre esta cuestión de la victimización, ¿no? Sobre el ser víctima. Y que luego es muy complicado de ver como víctima a los hombres, ¿no? Porque ella misma lo dice en otro programa, ¿no? De que, pues, lo que vemos en los medios son los cuerpos desmembrados de las mujeres, ¿no? Cosa que, por supuesto, no negamos, ¿no? En lo absoluto. Pero también dice, ese hombre que viola, ese hombre que asesina, también es un ser destruido. Es un ser profundamente destruido, ¿no? Depredado por ese mandato que emana de otros hombres y que él no eligió. Y dijo en esta entrevista de hace como 2 semanas que leí algo sobre la cuestión de la víctima, y ella decía, para que una persona no necesita ser buena y pura para ser comprendida como víctima, solo necesita ser persona. Una persona no necesita ser buena, ni agradable, ni pura, ni virginal, comillas, comillas, para ser víctima. Solo necesita ser persona. Exacto. ¿No? Y entonces, cronológicamente hablando, es que los hombres son las primeras víctimas de este mandato. El punto es que en ese mandato una repercusión es justamente la violencia de género, o la violencia contra las mujeres, o la violencia feminicida. Es una consecuencia del mandato de masculinidad. Pero los primeros afectados somos los hombres. Somos los hombres porque también es una violencia ser obligados a pertenecer a esa hermandad y obedecer normas y aprobar de por vida y diariamente la hombría. O sea, eso no nos hace felices, no hace feliz a nadie, ¿no? O sea, esa exigencia, esa demostración. A mí, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, algo que me llama la atención es justamente, y han salido artículos sobre eso, ¿no? Sobre hombres que no se lavan las manos
precisamente por eso, porque la cuestión del cuidado personal está asociado a lo femenino, ¿no? Entonces no se lavan las manos, ¿no? Otra vez esa cuestión de la hombría, de la demostración, ¿no? No puedo generar una sospecha de que me he degradado en algo de mi estatus masculino. Ok. De alguna manera, eso, la impresión de que dejo de ser lo que me han dicho que soy o lo que soy si empiezo a hacer cosas que no son tan masculinas o sí, tan machas. No sé cómo decirlo, ¿eh? Sí. Sí, claro. Y es que el punto también de esto, y del ejemplo que contabas hace un rato, del que hablabas con tu amigo ayer, es que, ¿por qué es que termina repercutiendo, afectando a las mujeres el mandato? Primero a nosotros, por esta cuestión, ¿no? De que somos capturados por ese mandato, ¿no? Porque además el mandato ahí, Rita también habla de la importancia de llamarle mandato de masculinidad, porque hay, por ejemplo, otras denominaciones que incluso hay alguna de ellas se ha vuelto tendencia, ¿no? Que es el pacto patriarcal, ¿no? Ajá. Hemos visto eso de romper el pacto patriarcal. Sin embargo, sí me parece muy útil la categoría de Rita sobre mandato de masculinidad, porque el mandato tiene ahí una doble acepción, así como la cuestión del sujeto, ¿no? Del sujeto que es la persona, por referirnos entre comillas a una persona, sé que eso es más complejo en Foucault y así, ¿no? Pero sí. El sujeto tiene esa connotación de estar sujetado, ¿no? Sí. La palabra mandato también tiene una doble acepción ahí, que es, así como el mandato presidencial, ¿no? Que le da la investidura, ¿no? De presidente, ¿no? El mandato de masculinidad nos da una investidura a quienes tenemos un cuerpo de hombre, pero al mismo tiempo nos ata. Nos agarra, y no podemos hacer más que lo que hace esta persona. Sí, porque además cuando hablas de pacto pareciera que yo establecí ese pacto voluntariamente, ¿no? Pero en un mandato fue asignado, fui sujetado a ello, como dices. Sí. Exacto. Estamos atados a él y ahí tenemos que trabajar algo que también Rita llama la ética insatisfecha. O sea, tendremos que trabajar ahí la cuestión de desemplantarnos ese chip que nos fue impuesto, que no elegimos, ¿no? Pero claro, es todo un trabajo ahí, ¿no? Todo un trabajo. Porque lo primero que pensé, perdón que te interrumpa, es, ¿cómo? O sea, también sé que no hay recetas, ¿no? Pero... Te dejé de escuchar, perdón. ¿Me escuchan? Yo sí te escuchamos y te hemos escuchado. Aquí en el Insta. Bueno, te hemos estado escuchando, ¿eh? Perfectamente. No sé si tú nos escuchas. ¿Nos dejaste de escuchar? Ya te escucho. Creo que ya. Sí. No te hemos dejado de escuchar en ningún momento. Okay. Ya te escuché, gracias. La pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo? Entiendo que no hay recetas, ¿no? Pero ¿cómo me desimplanto este chip? Porque no lo escogí, no es voluntario, estoy entendiendo, es estructural, ¿no? O sea, viene en la estructura. Y aquí un poco también rápidamente quiero decir, a ver, no estamos en la discusión de si naciste hombre, naciste mujer, naciste con genitales de cierto tipo o cierto tipo, eso es lo que estoy entendiendo, sino lo que me obliga esa genitalidad, ¿cierto? Claro, sí, lo que pasa es que ahí, qué bueno que también mencionas esto, porque, o sea, digamos que sobre quienes nacimos con una genitalidad específica, es sobre quienes, en este caso, con un cuerpo de hombre, es sobre quienes recae sobre todo el mandato de masculinidad. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres que puedan responder a ese mandato también. O sea, hay cuerpos de mujeres que responden al mandato, y eso también Rita ha sido muy cuidadosa en señalarlo. La cuestión la cuestión masculina y femenina no se refiere a cuerpos, se refiere a posiciones en una relación asimétrica de poder. Yeah. O sea, la cuestión masculina o femenina no es una vulva y no es un pene. Son posiciones. ¿No? Y posiciones de poder, además. Sí, o sea, es una posición. O sea, mujer u hombre son posiciones jerárquicamente dispuestas. ¿No? ¿Cómo empezar a quitarme este chip que me fue instalado por mandato? Lo que soy hombre es esto, y lo que es mujer es esto, y entonces yo tengo que mantenerme y respetar este mandato. Bueno, una justamente que creo que es parte de lo que se está en este programa, que no me parece que sea un asunto menor, es poner a circular, como lo ha dicho Rita, poner a circular este discurso, un discurso donde
donde se les muestre o mostremos también a los hombres y nosotros mismos también que cuán víctimas somos también de este sistema. O sea, de colocarnos en esa posición de víctima. De que esto nos está haciendo un daño terrible, de que no nos está haciendo felices y de que no necesitamos subordinar a quien, no necesitamos feminizar a alguien para demostrar poder. Porque esa es la cuestión del mandato, lo que nos obliga, y la cuestión de la masculinidad, de esa posición se nutre siempre de la subordinación de quien está en la posición femenina. O sea, por ejemplo, yo me he escuchado durante muchos años decir, cuando me hablaba de debilidad, cuando hablaba de carencia, yo hablaba de eres una nena, te comportas como niña. Estos discursos que tienen que ver con para someter, te empiezo a feminizar. ¿A eso te estás refiriendo? Sí, o sea, el someter a alguien, claro, es colocarlo en esa posición, y Rita también lo ha dicho, o sea, la posición masculina se nutre de un impuesto que se retira de quien está en la posición femenina. Es como robo algo de ahí y así construyo la posición masculina y la nutro. Es como, por ejemplo, a ver, cuando un hombre acosa a una mujer en la calle, por ejemplo, el miedo que puede ver en esa mujer, el miedo que ve de que la está acosando, ¿no? De que la está hostigando, ese miedo es el impuesto que él retira y que roba de la posición de quien está en la posición femenina, que es en este caso el cuerpo, y eso nutre su posición masculina, la nutre y la construye. Para quitarme un poco de miedo, a ver, dime si lo traduje bien, te robo un poco de miedo, o sea, te doy miedo a ti un poco, sí, te robo un poco de miedo y yo me siento más seguro y por eso te acoso. ¿Tiene sentido? Sí. Exacto, en ese sentido, ¿no? O sea, roba ese impuesto y lo roba, es robado. Entonces la posición masculina se reproduce de esa forma. Necesita, o sea, es como la posición masculina necesita del sufrimiento del otro, y es lo que tenemos que cambiar, que no se necesita de eso. Perdón, lo voy a repetir porque es muy fuerte. Sí. La posición masculina necesita del sufrimiento del otro. Para ser hombre necesito que haya un otro que esté sufriendo. Y en este caso es la posición femenina. Exacto, que puede ser cualquier cuerpo, o sea, puede ser el cuerpo de un hombre quien esté también ahí. Para sentirme seguro, para sentirme superior. Entiendo porque además lo que veo a mi alrededor es que no hay maldad intrínseca, no es quiero joder a alguien, es que así, lo que veo en mí, lo que vi en mí durante años, es así soy, así es el mundo. Exacto, sí, no es algo que cuestionemos, es algo súper naturalizado, ¿no? Súper legitimado, es el aire que respiramos, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos justamente, primero eso, circular esto, que también somos víctimas, ojo, ¿no? Como lo dije desde el principio, no en el sentido en que se ha caricaturizado, a nosotros también nos matan, sino en ese sentido de que es una violencia que viene por parte de otros hombres y que también reproducimos nosotros hacia otros hombres, ¿no? Y es visibilizar eso, porque como lo ha dicho Rita, los discursos que ha habido hasta ahora para erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, no han dado muchos resultados. Entonces tenemos que probar ahora con este discurso, donde los hombres nos veamos también como víctimas de este sistema, como las primeras víctimas, y entonces sí trabajar sobre eso, ¿no? Y a ver, hay dos cosas. En general, mi pregunta va a girar alrededor, creo que todo el programa, ¿qué hacemos los hombres en este lugar, ¿no? Además, el día de hoy, porque el día de hoy no está Charo, que es desde este movimiento de Ni Una Se Mueve, sí. Hoy, un día sin mujeres, y tener claro que esto, lo que acabas de decir que se me hace muy fuerte, es una simulación. Lo que estamos es visibilizando la cantidad de mujeres que desaparecen diario, que es terrible, ¿no? Y la cantidad de mujeres, no solo que desaparecen físicamente, que son muchísimas, sino la cantidad de voces de mujeres que son desaparecidas, anuladas, cortadas por este mismo discurso. Entonces, un poco mis preguntas van a girar alrededor de ¿qué hacemos? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hacemos los hombres
en esta situación, porque de verdad, no lo sé. Ahorita que decías, bueno, de alguna manera los hombres, ayer platicaba, te digo, con este amigo que yo le decía, al final es imposible no sentirme un poco atacado con el movimiento de ayer, por ejemplo, ¿no? Porque me da como esta impresión de que algunos de estos ataques me están directamente cuestionando a mí, ¿no? Me están interpelando a mí, me están diciendo, oye Ángel, a ver, ¿qué estás haciendo tú en este lugar? ¿No? Pero puedo reaccionar de dos maneras, puedo reaccionar desde, ay, esas mujeres que destruyen cosas y que nada más andan gritando, viejas histéricas, ¿no? Como todo este discurso que yo escucho, no sé tú, yo lo escucho muy, muy alrededor mío, Sí. en compañeros, posteos de Facebook, amigos, mensajes en WhatsApp, ¿no? En esta burla constante de lo que están haciendo las mujeres, que no puedo evitar que también me vea yo ahí, o sea, yo diga, sí, sí es cierto, yo he estado ahí, ¿no? Eh, pero no sé dónde acomodarme, ¿no? Me está costando trabajo como ubicar cuál es mi lugar aquí, qué hago, cómo ayudo, otra vez. Entonces, hace rato decías también, ¿cómo ayudamos? Y parecía, de pronto recibo el mensaje de, no es tuyo esto, ¿no? Lo que tienes que hacer es retirarte y aprender. Y un poco la idea de este programa para mí ha sido también este lugar de, bueno, me retiro y aprendo, porque de verdad me crié macho, me crié en esta estructura, y hacer este camino me está costando trabajo, y de pronto hago comentarios todavía que es hasta tiempo después, hasta que alguien me lo hace ver, así que me lo señala y me dice, Ángel, ese comentario es un comentario machista, es un comentario que tiene que ver con aplastar al otro, hacerle sentir al otro menos, y si ese otro además como dices, un cuerpo femenino, es una burla, ¿no? Hacia ese lugar que a ti te da de alguna manera poder, y a veces no me entero, no sé qué hacer, y creo que no te hice ninguna pregunta y te hice todas. Oh, sí, sí. La verdad es que sí da para mucho y es bien complejo, ¿no? Pero bueno, creo que esa es, yo lo veo como una señal muy buena, ¿no? Justo el ya empezar a como, ¿dónde estoy? ¿A dónde me voy? O sea, es justo ya, es señal de ese cuestionamiento. Es esa señal de ese cuestionamiento. Y todos fuimos criados así, por supuesto. O sea, no hay alguien que se libre de esta sociedad patriarcal, ¿no? Porque, pues, al menos que fuera criado en Marte o en otro planeta, pero pues en esta sociedad patriarcal somos criados así, ¿no? Entonces, y de hecho históricamente el género, por lo menos basándome también en lo que dice Rita y otras autoras, aunque ahí hay diferencias, pero no hay otra forma en el que el género no haya existido, siempre el género ha sido patriarcal. Desde el origen de la especie, el género ha sido patriarcal, entonces ha implicado cierto tipo de violencia, ¿no? Solo que ahora la violencia ha sido más cruel y más letal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo una vía que veo es justamente la psicoterapia. O sea, sé que también no todos pueden tener acceso a ella, sé que también ahí hay varios asegúnes, sé que también no todos los terapeutas y las terapeutas también tienen trabajado o están trabajando esta cuestión, pero digamos, de forma general lo voy a decir así. ¿Y por qué mi apuesta también va a la psicoterapia? Porque justamente ahí es donde se trabaja la afectividad y algo que justamente aprendemos como parte del mandato de masculinidad y que es esencial para el mandato de masculinidad y además para el capitalismo también, es aniquilar el mundo afectivo. Los hombres aprendemos a aniquilar. Sí, exacto, el mundo de los afectos, ¿no? Aniquilamos la compasión, la empatía, y incluso hay en el libro de Rita que se llama Contrapedagogías de la Crueldad, cita a una psiquiatra que habla de cómo los hombres cancelamos desde pequeños la percepción del dolor físico y emocional. Entonces sufrimos y no nos damos cuenta de que estamos sufriendo. No me entero. Sí. Toma en cuenta, además, yo soy psicoterapeuta, entonces me dedico a esto. Y me doy cuenta cuánto me cuesta ubicar mis emociones, ¿no? Es decir, ha sido un entrenamiento de años, porque
naturalmente, lo estoy entrecomillando, no las reconozco. Tengo que hacer un esfuerzo voluntario por ubicar, esto es tristeza, esto es enojo, ¿no? Esto es incomodidad, esto es hambre, esto es, ¿no? Sí. No lo traigo integrado, digamos, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía mucho, me sorprende todavía el reconocimiento emocional que tienen las mujeres, un panorama impresionante de emociones, y yo tengo 6, 5, ¿no? Y ahí como muy estandarizadas, y porque tengo que fijarme, no me son naturalitas. Esto tiene que ver con la educación que recibí. Porque con ese y con ese mandato, ¿no? Que sí, sobre todo sí, como ligándolo al concepto que nos estamos basando hoy, pues a ese mandato, ¿no? O sea, no es no es solo, digamos, como una educación que puede tener una connotación como más neutral, entre comillas, sino estamos obligados a eso. O sea, nos obligan a cancelar la percepción del dolor físico, del dolor emocional, porque guarda una relación muy directa con el mandato, ¿no? O sea, el mandato exige indiferencia, exige distanciamiento, elige indiferencia al dolor ajeno, ¿no? Superioridad. Dominación, ¿no? La masculinidad es eso, es un estatus que va ligado a la crueldad, pero es un estatus que nunca es dado, sino que tiene que ser reproducido constantemente. Y una de las vías por las cuales se nutre la posición masculina es la violencia, es la crueldad, ¿no? Es la violación. Ajá. Que hoy lo estamos viendo mucho pero creo que lo estamos viendo mucho porque se está visibilizando y eso nos impacta muchísimo. Es decir, mi impresión es, esta violencia directamente del hombre hacia la mujer es una violencia estructural que venía de muchos años atrás. El asunto es que no la veíamos porque era normal, era natural. Y ahora empieza a visibilizarse y estamos muy impactados de la cantidad de violencia que hay. Pero creo que tiene que ver con el hecho de que ahora lo estamos viendo, ahora están apareciendo, ya estamos dándole voz a los testimonios, ¿no? Se le está dando un lugar a las personas que han sido víctimas y violentadas de alguna manera. Pero está siendo muy impactante, ¿no? Sí, las formas de crueldad se están recrudeciendo, ¿no? O sea, aunque es muy largo de dialogar, pero vamos, brevemente puedo decir que también desde la perspectiva de los feminismos decoloniales, o sea, sí hay un gran cambio, hay una inflexión entre el mundo precolonial y el mundo después de la colonización, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de la conquista no hay registro de un feminicidio. No hay lo que hoy conocemos como un feminicidio, ¿no? Incluso también, aunque había violación al cuerpo de las mujeres, la violación tampoco tenía la connotación de daño moral que hoy tiene la violación, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión ahí muy, ¿no? Igual solo menciono así de rápido, pero lo que quiero decir es que sí hubo una inflexión con respecto a la violencia y con respecto al patriarcado, ¿no? Hay una autora que se llama Julieta Paredes, que tiene un concepto que se llama entronque patriarcal, ¿no? Porque habla de que había un patriarcado ancestral, pero que se cruza con el patriarcado colonial y genera lo que ella llama un entronque patriarcal. Rita le llama patriarcado de alta intensidad, o sea, hay un patriarcado de baja intensidad antes de la colonización y un patriarcado de alta intensidad que se vuelve ese patriarcado letal, esa máquina letal que estamos viviendo hoy, ¿no? De violencia brutal, ¿no? Sí, una de las investigaciones que yo leía en Chiapas, yo soy de Chiapas, me llamaba mucho la atención porque decían, parte de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres en las comunidades es solo una herencia y es una derivación de la violencia que ejerce el sistema contra esos hombres, ¿no? Específicamente hablaba de las comunidades indígenas, decía, han sido tan violentados durante siglos a raíz de la conquista. Se les quitaron tierra, se les quitó voz, se les quitó posesiones, se les ninguneó, se les despedazó como seres humanos. Y entonces, este hombre que dejó de poseer la tierra, que dejó de ser sujeto humano, de pronto se convirtió ahora en indígena, porque así los denominamos nosotros a ellos, que ya no es lo mismo, ya no eres humano, eres indígena específicamente. Su forma de reaccionar, no estoy justificándolo, el estudio no lo justificaba, lo que decía es,
hay una violencia superior que está manteniendo esta violencia hacia, no solo hacia la mujer, sino hacia el mismo sujeto, porque además hablaba también de la autoviolencia que ejerce el indígena, que hay un problema muy grave en Chiapas de alcoholismo, ¿no? Decía, los hombres se alcoholizan todos los días y entonces pareciera que hay como una necesidad de autodestrucción de todo, ¿no? Es decir, y si está la mujer y los hijos, también, ¿no? Como bien dices, hay una violencia sobre la violencia y esta se ha vuelto ahora sí criminal, ¿no? En el término de ahora es destructiva por completo, ¿no? Sí, por ahí va el comentario que decías. Sí, eso es lo que yo vi. Sí, de hecho, justo lo que acabas de decir de esta violencia que hay sobre otra violencia, yo de hecho he hecho como un esquema basándome en estas aportaciones de Rita, lo he hecho así, o sea, podría decir que la desigualdad de género, digamos, se tiene como su primera célula se encuentra en el mandato de masculinidad, o sea, yo pondría así como en un esquemita, mandato de masculinidad, una flechita, y pondría lo que Rita llama violencia intragénero, que se refiere a esa violencia de hombres hacia otros hombres. Ella dice, la violencia de género primero es intragénero. Intragénero, porque es de hombres hacia otros hombres. Y esa violencia, o sea, primero es mandato de masculinidad, violencia intragénero, y lo último, la violencia de género. O sea, repercute justamente en la violencia contra las mujeres. Pero eso tiene su origen en el mandato de masculinidad que pasa por la violencia intragénero y repercute y le pega a las mujeres y a las niñas, ¿no? Fíjate que estoy pensando, claro, ¿cuántas veces he visto y cuántas veces has escuchado estos accidentes? Bueno, estas situaciones en las que un hombre en el tráfico, por ejemplo, le empieza a decir a otro hombre algo porque cometió un error y entonces este hombre, para proteger su hombría, le responde porque no puede tener el otro razón y entonces esto va escalando en violencia y digo, claro, ahí está la violencia intragénero. Son dos hombres, voy a decirlo así y va a sonar horrible, pero lo decía Freud, son dos hombres viendo a ver quién la tiene más grande, ¿no? Solo mostrando a ver si yo soy mejor o más hombre que tú y eso termina en tragedias. Alguien saca una pistola, alguien saca un arma, alguien golpea al otro, y salen familias despedazadas y rotas, porque yo necesitaba mostrar que soy más hombre que tú. Ahí empieza, como dices, dime si lo estoy captando, porque te digo que estoy como en esta idea de aprender. Ahí es donde empieza la violencia intragénero. Bueno, o ahí se muestra, ahí se ve. Exacto, ahí se visibiliza, claro, porque la masculinidad, como yo decía, es como una hermandad, ¿no? Y tiene dos características que Rita ha identificado, que tiene también toda corporación mafiosa. O sea, ella encuentra que la masculinidad es análoga a una corporación mafiosa y tiene dos características importantes. Una de ellas es la lealtad, como el valor más importante, la lealtad a la corporación. Yo, por ejemplo, eso lo veo, esa ya es una interpretación mía, pero yo lo veo cuando justamente los hombres se protegen entre sí mismos. Esto que justamente ha llamado, porque ahora se ha denominado como el pacto patriarcal, este silencio que hay entre los hombres, es la lealtad, que es el valor más importante de la masculinidad, de la hermandad masculina. Esa es una. Y la otra es justo que tiene que ver con el ejemplo que ponías de estos hombres, ¿no? Es que la masculinidad es internamente jerárquica. Entonces siempre va a haber un hombre que sea más hombre y otro hombre que sea menos hombre y yo voy a intentar ser siempre más hombre y entonces voy a demostrar lo que sea, aunque sea lo más cruel, con tal de ser más hombre que el otro. También en este pacto que dices, yo lo que he visto, dime si no lo estoy leyendo bien, no solo tiene que ver con que te estoy guardando el secreto, es que de verdad no veo que esté mal lo que estás haciendo. No lo capto, ¿no? Le gritas a una niña en la calle y no percibo que sea malo, ¿no? Es parte del juego de hombres. Entonces, este pacto que hacemos entre caballeros, comillas, porque nada,
no es tanto un acto de te voy a guardar el secreto de la tontería que hiciste, no vi la tontería, me parece que eso es natural y así es, y así es la vida, no veo que haya un error en esto, ¿no? Ayer veía este documental, bueno, hicieron un pequeño documental sobre el caso de una actriz que denuncia una violación en estos días, de 2 hombres, y uno de los hombres le escribe a ella diciéndole, ¿por qué me dejas de contestar si yo no te hice nada? Decía, ¿no? Claro, es que él no ve, yo me quedé pensando, él no vio, así lo vio. Lo que pasa es que tiene naturalizado este lugar. No es un secreto, a ver, corrígeme, ¿eh? Yo estoy percibiéndolo así, pero sí necesito corrección. No es un secreto que te guarde porque eres de los míos, a veces sí. Es porque de verdad no me enteré que eso está dañando, ¿no? Sobre todo también porque yo volteo a ver a mi pasado, mi prepa, mi universidad, y solo hasta que empiezan a pasar estos movimientos, hasta que empiezan a visibilizar estos discursos, este nuevo mandato, bueno, ¿no? Esta nueva forma de estar en el mundo, que volteo y digo, híjole, sí es cierto, yo vi que pasó eso, pero en ese momento, no sé, te diría, no me di cuenta, puta, claro que sí me di cuenta porque si no, no lo recordaría. ¿No opinaba que estaba mal? Probablemente sí, pero eso era lo que ocurría, ¿no? O sea, como, no sé, como pegarle a un niño, eso era lo normal en ese momento, pero yo sabía que no estaba bien, pero veía que un papá le pegaba a su hijo y yo decía, bueno, pues así es, ¿no? Sí. El niño se portó mal, así son las cosas. Creo que tiene que, a ver, otra vez, ayúdame a captar esto. Creo que tiene que ver mucho más con la naturalización que con un pacto de secrecía y de yo te voy a cuidar, que sí hay claramente, porque sí es cierto que nos sentimos atacados o violentados como manada, ¿no? Y nos surge pues somos humanos, el humano también es gregario, ¿no? Y entonces surge también esta idea de, a ver, defender a los míos y a lo que me representa, comillas. ¿Cómo escuchas esta postura? Porque no sé si me estoy justificando, es muy probable. Sí, sí, justamente lo que yo sigo viendo ahí es la cuestión de la lealtad, o sea, ese valor, yo le voy a ser leal, como tú decías, en este caso, a mi manada, ¿no? Y a lo que está representando, porque mi humanidad está ahí, si esto desaparece, dejo de ser yo. Es como, Rita también le preguntaba recientemente, bueno, ¿y por qué será que un porcentaje de los hombres que asesinan a una mujer, porque un porcentaje de ellos, 20% más o menos, se suicida? Y entonces la respuesta de Rita fue, bueno, porque con eso le están diciendo al mundo que es más importante mostrarse hombre que su propia vida. Sí. Entonces la humanidad, o sea, lo que aprendemos también con el mandato es que nuestra humanidad está comprometida, con nuestra masculinidad, con nuestra virilidad. Entonces, si yo no, o sea, si justamente eso, si no subordino, si no domino, si no muestro control sobre un cuerpo, si no violo un cuerpo, no existo. Es como si no existiera. No estoy siendo lo que me toca hacer, comillas, sí. Exacto. Entonces ahí justo lo que sigo viendo es la cuestión de la lealtad por todo lo que representa la masculinidad y la hermandad masculina, ¿no? Entonces, eso, voy a defenderlo, y es lo que yo veo, por ejemplo, en los comentarios también a veces en las redes sociales, ¿no? Que nos pueden parecer increíbles porque parece tan evidente que hay violencia, y justo también recuerdo un dicho que ha dicho Rita, ¿no? El pez no percibe el agua. No nos damos cuenta, ¿sí? Como que pareciera que nos ciega la lealtad, nos ciega la hermandad, nos ciega esa obligación, y además porque sigue ahí aparentemente dándonos un rédito, ¿no? Pero en realidad estamos sometidos a ese mandato. Es muy paradójico, ¿no? Es una ilusión en realidad esto de pareciera que tenemos poder, ¿no? Pero en realidad no tenemos el poder, no lo tenemos. Y estamos más bien sometidos, programados a tener que demostrar una hombría que no es dada, ¿no? Sino que estamos constantemente en riesgo de perderla. Y entonces tenemos que construirla y reforzarla y sostenerla y mantenerla porque si no la perderíamos.
porque no porque es... si no, no es exacto, porque además si no caigo en la sospecha del otro que ya tiene ese estatus y no puedo, o sea, la masculinidad, digamos que es un estatus que viene o que, digamos, es aprobado por la mirada de quien ya tiene ese estatus, ¿no? Sí, Entonces, sí. Por eso también... Sí, no, adelante. Perdón, es que te iba confirmando esto que dices, lo que se ve en redes sociales. De pronto, sí es cierto que ya veo estos comentarios, ¿no? De hombres así de, ay, pues a nosotros también, o estas mujeres histéricas que están diciendo, yo pienso, no está viendo el agua. No lo pensaba así, ¿no? Me acabas de dar esa metáfora. Pero sí como, híjole, todavía no hay maldad, obviamente. Hay violencia, hay poder. Pero a lo que voy no es... Nos estamos peleando, eso sí lo veo en redes sociales, nos estamos peleando a nivel moral, esto está bien y esto está mal, pero eso es una moralidad, ¿no? Y más bien es una... por cierto. Que por cierto, sí, porque hay alguien que decide lo que está bien y lo que está mal, y fue un dios masculino, por cierto, pero eso para otro programa. El asunto es que sí estoy viendo que de verdad son discusiones vacías porque no hay, en ese lugar no hay solución. Para uno está bien porque vive en el agua y para el otro está bien porque la ve y la percibe, ¿no? Entonces, no hay manera de salir de ahí. Te quiero leer algunos mensajes que nos están llegando. Sí, claro. Dice, bueno, nos saludan muchísimo, hay gente que te ama locamente. Sí, que dicen, wow, te amo, precioso. Ahorita voy a checar los de Instagram. Renata de Lille te dice, Juan Vicente, un abrazo. Aide pregunta dónde está Charo. Charo está en Un Día Sin Mujeres, Vanessa le contesta. Está uniéndose a este movimiento y nos está dejando este espacio para que reflexionemos los tontos que no tenemos idea. Yo, Juan Vicente, veo que tiene mucha más idea. Yo y a los que represento. ¿Dónde está la bella mujer de este programa? Saludos desde Puebla, dice Víctor Manuel. Dice Kimberly, hola. Psicólogo Hugo César dice, ¿tenemos que aprender a vivir con el machismo? ¿Tenemos que aprender a vivir con el machismo? Pregunta, ¿no? ¿Es pregunta? Así lo pregunta. ¿Tenemos que aprender a vivir con el machismo? Tenemos que aprender a vivir con el machismo. Con el machismo, sí. Okay. Bueno, a mí me suena como a que va a estar ahí, ¿no? A que como si fuera algo que va a coexistir. Entonces, yo pensaría también como ¿sí me escuchas ahí? Sí, ¿verdad? Sí, te veo acá en Instagram se desconectó, pero se está yo pensaría como a desmontar el mandato de masculinidad. O sea, y creo que también, quiero ser también muy preciso con eso, o sea, no es, claro, como digamos que el horizonte histórico es derribar el patriarcado, pero lo que se dice de estos feminismos, con Rita específicamente, es algo muchísimo más corto, desmontar el mandato de masculinidad. Okay. ¿No? O sea, eso es trabajar... Un poco por pasos, digamos. No sé si eso te refieres. ¿Cómo? No te escuché. Perdón. Un poco por pasos, es decir, el objetivo final es acabar con el patriarcado, pero un poco por pasos es, empecemos por desmontar, empecemos por visibilizar, ¿cierto? ¿Sí? Dice, ¿qué hacemos con...? Perdón, ¿me ibas a decir algo más? Sí, digamos que esa es la apuesta histórica, ¿no? La apuesta histórica, el mundo por el que apostamos, ¿no? Un mundo donde el patriarcado no exista, pero lo que le apostamos de forma inmediata es, no como solución inmediata, sino lo que le apostamos, digamos, de forma más cercana, es el desmonte del mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, que también... pues sí, como ya también decías, no hay una receta. Yo veía como una posibilidad la psicoterapia, como también otra que veo es la reflexión en grupos con y entre hombres. También, ¿no? Con y entre hombres, porque no es trabajar en nosotros para ayudar a las mujeres. O sea, es trabajar con nosotros para liberarnos nosotros de este mandato que nos hace infelices. Es por nosotros mismos, no es para ayudarlas a ellas, ¿no? Por nosotros mismos,
para encontrar otras formas de felicidad o de bienestar, o como le llamen. Y porque al contrario, o sea, nosotros no ayudamos a las mujeres, sino son precisamente estas reflexiones de las que estamos hablando vienen de mujeres, ¿no? Entonces, más bien son ellas quienes nos están dando las llaves para liberarnos de estas estructuras, de este mandato específicamente, ¿no? No es ayudar a las mujeres, es ayudarnos a nosotros en esta sociedad de violencia, ¿no? ¿Sí es lo que entendí? Sí, no. Y dice, a ver, te voy a leer unos de Instagram que dice, para la mayoría de la sociedad actual, ver al hombre como víctima es sumamente complicado, dice Mary. Ay Dios, se me está trabando el Instagram. Dice, incluso recordar el pensamiento psicoanalítico de lo que representa el matrimonio como una forma de expandir la tribu y asegurar la permanencia del falo, diría Freud, ¿no? Sí, ahorita recordé una frase muy enigmática de Lacan, que igual también puede servir mucho para lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Yo no soy psicoanalista, pero ahorita la ocupa también. Es una frase que Lacan en español se traduciría más o menos así, que la mujer es el falo, pero el hombre tiene el falo. Ajá. Y que tiene que ver con eso, o sea, el hombre roba algo. O sea, el falo, o sea, la mujer es el falo, pero el hombre tiene el falo, o sea, roba el falo. Y eso lo construye su posición masculina, ¿no? Dice Ilius, los discursos de poder. El hombre no llora, el hombre no debe dejar que los demás vean lo que sientes, ¿no? El hombre no llora, no debemos dejar que los demás vean lo que yo siento, ¿no? Sí. Y por eso solo lo hacemos cuando estamos borrachos. Dice, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, excelente plática. ¿En qué otra red está transmitiendo? Porque dije, se está trabando, estamos transmitiendo en Facebook, en la página de Consciente e Inconsciente. Dice Luz, abrazo Juan Vicente, siempre es un placer escucharte, ¿no? Abrazos, Luz, abrazos. Mira, el psicólogo Hugo dice, como hombre, si no me enseñaron a sentirme a mí mismo, ¿cómo seré capaz de sentir al otro? ¿No? Claro, entonces, si no me enseñaron a sentirme a mí mismo, mi capacidad empática se reduce al mínimo, ¿no? Se le bajan rayitas y me cuesta mucho trabajo sentir al otro y percibir al otro, y por eso a veces hasta me vale gorro lo que siente el otro. Sí, como decía hace un rato, o sea, hasta la propia vida. O sea, sí. No me importa mi propia vida. Dice Vicky, ¿qué hacemos como cultura, sociedad mexicana? No solo ustedes, es una corresponsabilidad. ¿Qué hacemos? No solo nosotros. Pues bueno, esto, ¿no? O alguna otra. Esto. Sí. Sí, yo diría eso, o sea, el trabajo con nosotros, digamos, a mí me hace mucho clic esta perspectiva de la que hemos estado hablando, ¿no? Por muchas razones y también dialogando con otros hombres, nos hace mucho clic eso del mandato de masculinidad, ¿no? Sí. Bueno, en lo personal, cuando yo la primera vez que leí sobre esto, o sea, terminé llorando, ¿no? Porque sentí que estaba describiendo mi vida ahí, ¿no? O sea, sí, le iba poniendo un nombre a las experiencias que viví, ¿no? Que viví desde pequeño y me hizo mucho clic, ¿no? Mucho clic. Entonces, si justamente la violencia de género, lo que estamos viendo es la desaparición, violaciones, asesinatos, que tiene que ver justamente con el paro nacional, justamente si tiene que ver con el mandato de masculinidad y con esa violencia de hombres hacia otros hombres, pues creo que es fundamental, imprescindible, trabajar primero entre nosotros y con nosotros. Si queremos que en lo otro haya un cambio. Ok, sí, ya, o sea, ya me suena y ya tiene más sentido. ¿Qué debo hacer en días como hoy, por ejemplo? Trabajar en mí y trabajar con otros hombres nuestro lugar, mi responsabilidad, mi corresponsabilidad, lo que he aprendido, lo que soy, lo que me toca hacer. Y creo que lo que nos toca hacer es esto que llaman desconstruirse, pero que es todo un proceso y todo un acto de reaprender a estar en el mundo sin la necesidad de violentar al otro, al que no es como yo, al que es diferente a mí, ¿no? Y empezamos con el cuerpo de la mujer, pero continuamos con el niño, continuamos con el anciano, continuamos con el discapacitado, continuamos con el perro, con la mascota, con el
¿no? Que es, con otro hombre, con otro joven, sí, sí, claro. ¿no? En este, sí, claro. Voy a terminar con los dos comentarios que tengo al final. Dice, Mariana dice, eso es cierto, Juan Vicente, no todos los terapeutas trabajan perspectivas deconstruidas. Y eso en muchos procesos terapéuticos es contraproducente, pues valida las emociones reprimidas, estereotipadas y conductas asignadas a hombres y mujeres. Sí, también eso es otra. Como terapeuta, ya no solo como hombre, como profesionista que trabaja con gente, mi labor es también colocarme en este lugar que incluya la perspectiva de género, que incluya la visión del daño estructural que está provocando este discurso, el discurso del hombre contra la mujer, del hombre de Venus y la mujer de Marte, o no sé, o de ver al revés, ¿no? De dos planetas diferentes y que son, no, por lo tanto, no tienen las mismas perspectivas ni los mismos derechos, ¿no? Dice Diego Suárez, el imaginario colectivo, y José Miguel dice, el hombre tiene miedo a sentir porque sentir implica ser consciente de mi lugar en la sociedad y de los errores y horrores que no acepto. Y eso ¿Qué hacer también, el ¿no? día O sea, de hoy? Ajá, y eso también, o sea, eso también la cuestión de que no va a ser, no es un proceso fácil por muchas razones y porque también no es agradable también darme cuenta y trabajar mis privilegios como hombre y también el cómo lo voy a vivir, ¿no? Hay algo que también Rita decía en un programa que vi hace como 2 meses, bueno, ya se dieron cuenta que soy súper fan, ¿verdad? De Rita, pero es una gran maestra también, es una gran maestra. Pero algo que decía es que justo cuando vemos estas manifestaciones, ¿no? Que ponen justamente en cuestionamiento los privilegios que tenemos o esto que siempre hemos dado por natural, o sea, los hombres también lo llegamos a vivir como violencia. Es tan fuerte que lo llegamos a vivir también como algo muy violento. Y por eso estas reacciones, ¿no? Que hay estas cuestiones muy reaccionarias hacia las mujeres, ¿no? Porque claro, no nos gusta, ¿no? ¿Qué? Ajá, pues estamos, sí. Si Dios dijo y empezamos a utilizar argumentos muy extraños y muy extravagantes para poder justificar nuestra conducta. Vamos a terminar con esto. Me gustaría que terminaras con dos cosas. Dijiste el nombre de un libro que a ti te impactó muchísimo, que quisiera que lo repitiéramos para también, si la gente tuviera un poco de alcance, que lo metemos también dentro de las recomendaciones de la tía Charo, que ya ves que así le llamamos a la sección, que tiene que ver con, bueno, bibliografía, cosas que podamos buscar, que podamos saber. ¿Qué nos recomiendas? Videos de Rita Segato. Dijiste un nombre de un libro. Sí, el libro que les recomiendo, donde viene como más detallado esto del mandato, se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Contrapedagogías de la Crueldad, de Rita Segato. De Rita Segato. Rita Segato es S-E-G-A-T-O. ¿Sí? Exacto. De Rita Segato. ¿Y algún video, la podemos ver en YouTube? Creo que sí. tiene... Tiene muchísimos y hay uno muy bueno justamente donde habla de eso del mandato de masculinidad, el mandato de violación, que da mucha luz. También es un video que personalmente me conmueve muchísimo. Siempre que lo veo, lloro, pero es un video muy fuerte. Entonces, dura como 15 minutos, 18 minutos. Entonces, también, si gustan verlo, no sé que me escriban y yo les mando el link, porque ahorita no lo tengo a la mano. Entonces, y si quieren escribirlo, su link está en Instagram, su link está en la conexión de Juan Vicente, y en Instagram, en Facebook se los escribo en un momentito, ¿no? El link para la persona. ¿Algo más que quieras decir para ya despedirnos? ¿Algo que te parezca importante cerrar? Pues eso, seguir trabajando y también siendo pacientes, siendo amables también con nosotros mismos, ¿no? Eso es un aprendizaje que yo creo que es de toda la vida, hasta que nos muramos vamos a seguir trabajando esto del mandato, pero eso, apostar por ese camino de bienestar, que yo creo que sí creo que el otro camino nos hace muy infelices y mucho daño al mundo, a nosotros mismos, ¿no? Empezando por nosotros, pero también a los demás. Al mundo. Sí. Yo me voy a quedar con esta idea que es en el día 8M y en el día 9M, mi trabajo es aprender. Mi trabajo es seguir aprendiendo de lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo. ¿Vale?
Muchísimas gracias, Juan Vicente. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Voy a cerrar el broadcast aquí en Facebook y también cierro el en vivo aquí. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo vez. Gracias.